Saludos. Buenos días. Dios les bendiga. Somos la familia Cartagena Salgado. Mi nombre es Alfredo. Janet. Jafet. Janfred. Yaet. Qué bueno es poder compartir con ustedes nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Magnolia, y con todos los que nos ven a través de las plataformas digitales Facebook y YouTube. Le damos gracias a Dios porque sabemos que ha preparado un tiempo especial para cada uno de nosotros. Ahora nuestro pastor Fernando González con la oración. Que Dios les bendiga mucho. Qué bueno que estamos juntos en este tiempo que hoy vamos a compartir. Vamos a estar adorando, vamos a estar escuchando la palabra, vamos a tener el tiempo de compartir juntos la Santa Cena. Vamos a orar. Glorioso Señor, bendito sea tu nombre. Invocamos tu presencia a este culto, Señor. Ven a cada hogar, a cada persona y paséate en los hogares que están escuchando, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú estás vivo y estás presente y tu poder está accesible. Tú estás poderosamente obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Te pido, Dios, que cada cosa que ha estado ocurriendo y que va a ocurrir en esta mañana, seas tú a través de esto tocando, transformando, provocando en nosotros, Dios, los pasos y las decisiones que tenemos que tomar en tu dirección, para tu gloria, para cumplir tus planes. Bendito Señor. Cuida y guarda a cada una de las personas que están escuchando la voz. Guarda, Señor. Protégelas, manténlas sanas. Y de igual manera, Señor, si es que hubiese alguien que está enfermo escuchando esta palabra, este tiempo con nosotros, yo te pido que tu mano poderosa de sanidad los toque para tu gloria, para testimonio de tu poder y de tu amor. Gracias, Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Compartamos ahora el pasaje bíblico que está en Primera de Crónicas 16, 23 al 29. Cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de salvación. Cantad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Demos gloria al Padre cantando el himno. Dad al Padre toda gloria. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas del honor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielos, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo
continuemos alabando y adorando a Dios. Nuestro hermano Murphy Rivera Licea con la himnología especial Expresiones. Y luego nuestro pastor Fernando González con la predicación de la mañana. Tengo que expresar lo que mi alma siente. Que hubo alguien que me cautivó y ahora vivo en sus manos. No lo puedo ocultar, lo que siente mi corazón porque soy suyo. Saber que estás en mí y tengo que expresar lo que eres para mí, que eres mi vida, eres mi anhelo, eres mi todo, mi complemento, eres mi cielo, eres mi tierra y mi lumbrera y mi sendero, eres lo que deseo todo el tiempo, que eres mi vida, eres mi anhelo, eres mi todo, mi complemento, eres mi cielo, eres mi tierra y mi lumbrera y mi sendero, eres lo que deseo todo el tiempo. Tengo que expresar lo que mi alma siente, que hubo alguien que me cautivó y ahora vivo en sus manos. Ya no puedo ocultar lo que siente mi corazón porque soy suyo. Y me encuentro muy feliz al saber que estás en mí y tengo que expresar lo que eres para mí, que eres mi vida, eres mi anhelo, eres mi todo, mi complemento, eres mi cielo, eres mi tierra y mi lumbrera y mi sendero, eres lo que deseo todo el tiempo, porque eres todo lo que he anhelado y nunca me apartaré de tu mano, porque eres mi vida, eres mi anhelo, eres mi todo, mi complemento, eres mi cielo, eres mi tierra y mi lumbrera y mi sendero, eres mi vida, eres mi anhelo, eres mi todo, mi complemento, eres mi cielo, eres mi tierra y mi lumbrera y mi sendero, eres lo que deseo todo el tiempo, todo el tiempo. Te deseo, mi Señor Jesús, te expreso lo que eres para mí, mi Salvador, te anhelo. Hermanos, les pido que me den un tiempo de oración. Vamos a orar juntos antes de la predicación. Glorioso Dios, poderoso eres. Tu palabra, la Biblia, es poderosa porque tú la inspiraste. Y te pido, Dios, que hoy esos propósitos que tú le has dado, esa razón de ser y la razón con la que hoy tú nos quieres acercar a ti, acercarnos a través de tu palabra, se cumplan. Bendito Dios, que nuestros corazones estén dispuestos, nuestros oídos estén abiertos, nuestro oído espiritual esté receptivo. Haz algo glorioso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La última vez que estuvimos hablando, hubo una pregunta que le presentaron a Jesús
los herodianos y los fariseos que lo querían confundir y le habían preguntado si daban o no daban tributo al César. Yo me imagino que los herodianos, por haber sido gente que estaban a favor de Herodes y de todo lo que significa el gobierno romano, le hubieran dicho sí. Los fariseos, por otro lado, con su legalismo, le hubieran dicho no a esa pregunta. Pero ambos se pusieron de acuerdo con tal de hacerle una trampa a Jesús. Y entonces ahí vimos la asombrosa respuesta de Jesús, que les pide una moneda, le pregunta cuál es la inscripción que tiene y al final dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en esa pregunta y esa respuesta de Jesús estuvimos varios domingos y vinimos con el acróstico adobado. Cómo vivir dándole a Dios lo que es de Dios. Hoy vamos a examinar el próximo pasaje bíblico que le sigue inmediatamente, donde ahora son los saduceos los que cuestionan a Jesús. Ahora no es con una trampa, sino que era más bien como con un insulto, con una broma. Y vamos a leer el pasaje. Está en Marcos 12 del 18 al 27 y dice de esta manera: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vamos a dar un poco de trasfondo primero, para que entiendan. Quiero que todos estemos en la misma línea de comprensión. Porque es que a veces oímos muchas voces y yo sé que de este pasaje en específico hay muchas opiniones y quisiera evitar confusiones. Quiero tratar de hacer esta parte rápidamente, porque me interesa mucho llegar a lo importante. Los saduceos eran la clase o grupo del que se nombraban los sacerdotes. Estos sacerdotes eran básicamente un clan familiar, un tipo de casi partido, un grupo, casi un partido político. Y de él, el imperio romano, el gobierno romano, nombraba a los sacerdotes. El sumo sacerdote era nombrado por Roma como un mecanismo para controlar al pueblo judío. De hecho, este grupo de los saduceos era el grupo que controlaba más el Sanedrín. Así que ellos realmente tenían un poder sobre el pueblo. Los saduceos eran una clase muy adinerada, no eran los mejores judíos, porque ellos no creían en la resurrección final, como lo leímos ahora. Ellos no creían tampoco en la inmortalidad del alma. Según ellos, todo terminaba con la muerte. Tampoco creían en que había un juicio final. No creían en nada que tenía que ver con el mundo espiritual. No creían en ángeles, no creían en demonios. Así que todo lo que pasaba en la tierra, nada tenía aplicabilidad hacia un futuro espiritual, porque no existía tal cosa. En cuanto a la Torá, el Pentateuco, ellos lo usaban, lo creían, pero pensaban que no aplicaba al tiempo en que estaban. Literalmente ellos vivían como si Dios no existiera y pudiéramos decir que no tenían temor de Dios. Por eso es que estos sacerdotes vivían de la manera que vivían y permitían las cosas que permitían en el templo. Todo aquello de los mercaderes en el templo, todo aquello del cambio de moneda, era un proceso para ellos enriquecerse personalmente y no les importaba, porque no tenían temor de Dios. No había a nadie
a quien darle cuenta después de la muerte. Todo era lo que pasaba en la tierra y ya. Nosotros podemos imaginar a los saduceos como una gente que profundamente, en el corazón de verdad, no creen en Dios. No creen en el alma inmortal. No creen en el juicio final. No creen que un día van a rendirle cuentas a Dios por sus actos y decisiones. Solo le interesa acaparar poder y acaparar dinero en la tierra. Literalmente no le aplicaba la autoridad de la Biblia a ellos porque no pensaban que aplicaba a su momento real. Era como un documento histórico. Esa gente eran los líderes principales, los gobernantes del pueblo de Israel. ¿Qué tipo de gobernantes son estos? ¿Qué tipo de pueblo sería este? Gente que no tenía temor de Dios. Cualquier similitud con Puerto Rico, de eso hablamos ahorita. Porque en Puerto Rico realmente estamos viviendo hoy día algo muy parecido. Hoy día la gente que nos representan en los cuerpos legislativos, ejecutivos, nos han presentado un código civil que muestra la manera en que Puerto Rico vamos a vivir. Y ese código civil no demuestra ningún temor a Dios tampoco. Pero no me quiero adelantar. Los saduceos, que no creen en la resurrección, se reunieron, plantearon esta historia con la que tratan de realmente poner en vergüenza a Jesucristo. Es casi un chiste. Yo me los imagino mientras la estaban contando que se estaban riendo entre ellos. De estos 7 hermanos que todos mueren, cada uno siendo esposo de la misma mujer en secuencia. Porque la viuda al final nunca tuvo hijos. Así que ya sabemos cómo son los saduceos. Pero ahora quiero que miremos un poquito la pregunta. En Marcos 12, 23, ellos ponen la pregunta. Dice, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. A nosotros hoy día eso nos puede presentar un caso un poquito extraño. Eso de que una viuda se casa con el hermano del difunto y así en secuencia. Ellos lo que están haciendo es referencia a la ley del levirato. Esa es una ley en el pueblo de Israel que se establece en el Pentateuco, allá en la época donde Dios le da la ley a Moisés. Esa ley del levirato es una ley que tiene como propósito principal cuidar a las mujeres viudas. Los saduceos empiezan a hablar sobre esta ley del levirato para explorar el alcance de esta ley más allá de la vida natural de una persona, más allá hacia el tiempo de la resurrección, pero recuérdate que ellos no creen en la resurrección. Así que ellos realmente tienen aquí una trampa, un chiste, están tratando de hacer vergüenza a Jesús y utilizan la ley del levirato, no respetan ni a la Biblia. La palabra levirato se origina de una palabra en latín la palabra levir, que lo que significa realmente es el hermano del esposo. Esta ley del levirato es una ley en el pueblo judío, como les mencioné, que busca el cuidado de una viuda que no tiene hijos. Y de hecho en la Biblia encontramos esta ley mejor expresada en Génesis 38, en Deuteronomio 25 y el libro de Ruth. Los hijos sabemos que son responsables del cuidado de sus padres en la ancianidad. Pero ¿quién va a cuidar a una viuda que no tuvo hijos? Así que ahí es donde la sabiduría de Dios plantea esta manera en que se va a cuidar a las mujeres viudas sin hijos. Y da una atención especial, porque es muy distinto a lo que aquellos tiempos en la antigüedad hacían. En la antigüedad una viuda sin hijos, si no lograba casarse nuevamente, lo único que tenía era recurrir a la prostitución o a morir de hambre. Porque casarse de nuevo para ellas realmente no era una posibilidad. Todos los matrimonios estaban prearreglados y nadie prearregla ser viudo. Así que ahí es donde notamos verdaderamente la sabiduría de Dios. Para cuidar a las viudas, para proteger la tierra de las familias, Dios diseña esta ley del levirato que presenta en la ley de Moisés, donde decía que si un hombre muere sin dejar hijos en su esposa, el hermano de este hombre muerto va a ser responsable
de tener hijos en la viuda que van a ser contados como hijos del hermano muerto y así mantener la descendencia, el nombre de esta persona, pero a la misma vez proveer para la viuda muerta. Esos hijos son los que la van a cuidar. La respuesta de Jesús cuando le hacen esta pregunta hipotética es mucho más abarcadora de lo que muchos se imaginan. Marcos 12:25. Esta es la respuesta de Jesús. Así como comienza. Cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Hoy día nosotros tenemos un pequeño problema con esta respuesta porque a muchos esto le ha despertado la imaginación de una manera asombrosa. De hecho, han cogido este versículo para hacer doctrinas y imaginar cosas. Y sin ninguna base bíblica se comienza a decir que los cuerpos resucitados no van a tener sexo definido. Imaginamos que la resurrección se trata de que estaremos con batolas blancas y arpas en las manos, así como los ángeles. Pero mira, la expresión no se casarán ni se darán en casamiento en ningún sitio elimina la identidad sexual con la que Dios nos creó. Dios creó y dijo, varón y hembra los creó. Los hombres son los que se casan y las mujeres son las que se dan en casamiento. Y lo que la respuesta de Jesús está diciendo es que esas cosas no va a pasar. Uno no se va a casar y el otro no se va a dar en casamiento. En ningún momento niega la identidad de las personas. Así que lo que está diciendo es que las circunstancias de esta vida en la que estamos ahora y las relaciones interpersonales de este tiempo no van a ser lo mismo luego de la resurrección. La vida resucitada no será una extensión de la vida de ahora en nuestra naturaleza caída. La vida resucitada será algo totalmente nuevo y perfecto. Nosotros tenemos que realmente cuidarnos de no leer más allá de lo que la respuesta de Jesús dice. Algunos imaginan entonces que en la resurrección seremos como ángeles y olvidan el hecho de que los ángeles son espíritus. Nosotros sí seremos como los ángeles en cuanto a nuestra relación con Dios, pues estaremos en su presencia. Pero nosotros no quedaremos como espíritus, sino como cuerpos glorificados, tal y como dice 1 Corintios 15. Esto no es una simple reanimación del cuerpo, es una transformación con cuerpos glorificados y vamos a ser parte de una nueva creación. En 2 Corintios 5:12 es donde está otro verso que es bien famoso y a veces un poquito mal interpretado también, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, hechas nuevas, una nueva creación. La resurrección, ese momento glorioso donde nuestra redención se completa. No se trata de coger lo viejo y pintarlo y tratar de reanimar lo viejo, es hacerlo nuevo. Los que estamos viejos y adoloridos, no nos preocupemos porque no es que van a coger este cuerpo viejo y le van a poner, lo van a inyectar de nuevo para que se reanime. No. Vamos a tener un nuevo cuerpo glorificado, somos parte de una nueva creación. Entonces, mirando de nuevo la respuesta que Jesús le da a los saduceos. Cuando resuciten de los muertos, ni se casarán los hombres, ni se darán en casamiento las mujeres, sino que serán como los ángeles que están en los cielos en su relación con Dios. Le está a los saduceos esa respuesta. Jesús está destruyendo la manera equivocada de que ellos ven el mundo y todo lo que tiene que ver con la vida. Ellos, los saduceos, recordarán que les dije, no creen en la resurrección, no creen en los ángeles. Y entonces Jesús habla precisamente de esas cosas que ellos no creen y les muestra un cambio muy distinto de lo que está en el pensamiento de ellos. Ellos niegan lo espiritual. Y es precisamente a lo espiritual que Jesús les mueve el pensamiento. Es como si les estuviera diciendo, hay mucho que ustedes tienen que aprender y de cuidarse. Porque en todo este ámbito espiritual que ustedes no creen, ahí es donde está la vida. Ahí es donde está la vida eterna.
y ustedes tienen mucho que aprender. ¿Sabe qué? Pero nosotros también tenemos mucho que aprender. No nos dejemos llevar por los detalles y después perdamos el mensaje de Jesucristo mismo. A mí me da un poco de tristeza que hay muchas personas que les interesa más saber de quién van a ser esposos o esposas en el día de la resurrección que cómo vamos a llegar a ese día. Me da tristeza de que hay personas que se preocupan más por saber si tendremos o no sexo con nuestros cuerpos glorificados, que lo que nos preocupa entender cómo vamos a llegar a ser incluidos en el libro de la vida, que es lo que necesitamos para ser resucitados aquel día. Nos preocupa lo que vamos a poder hacer y cómo vamos a poder llegar a ser salvos es secundario. No nos preocupa tanto cómo vamos a llegar a ser salvos, porque si nos preocupara, estaríamos realmente más ocupados en invitar a otros a que se unan a esta gloriosa comunidad de los salvos. Nos ocuparíamos más de los que hoy día están muertos en pecado, muertos, y que necesitan conocer a Jesucristo para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Pero muchas veces nuestro pensamiento y nuestra preocupación y nuestra discusión se queda en cómo es el cuerpo, en que si tendremos sexo, que si tendremos, por favor. A Jesús les dice, cuidado, tal y como los saduceos, cuidado, hay muchas cosas sobre lo espiritual que ustedes tienen que poner en su pensamiento. Lo segundo que Jesús le aclara, y lo vemos en los versículos 26 y 27, Marcos 12, 26 y 27, es lo siguiente. Con respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Piensa por un segundo esto, porque esto es bien importante. ¿Qué significa eso de que Dios es Dios de vivos? Y sabemos que un día vamos a resucitar, sabemos que vamos encaminados hacia eso. Pero la expresión que Jesús muestra, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces le intersecta ahí mismito, Dios es Dios de vivo. Como diciendo, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Están vivos. ¿Qué significa eso para nosotros? Nuestros seres amados que han muerto creyendo en Jesucristo y todos los creyentes a través de la historia que han sido redimidos por la sangre de Cristo, todos están vivos en la presencia de Dios ahora. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora, Dios es un Dios de vivos. Ellos están ante la presencia de Dios, listos para el regreso de Jesucristo, el día final, la final trompeta donde los muertos en Cristo resucitarán, porque Dios es un Dios de vivos. Ellos están vivos, están disfrutando vida, la vida que nosotros disfrutaremos cuando nos toque el momento. Los que hemos pasado de muerte a vida, porque hemos creído en Jesucristo, esa vida es nuestra. Esa es la redención que nosotros anhelamos y que se va a completar aquel día. Sea que estemos vivos o que hayamos pasado, todos estaremos con cuerpos glorificados ante el Señor para siempre. Nuestro destino eterno es vida resucitada. En esa es nuestra dirección, ese es nuestro fin. Romanos 10, 13 y 14 dice, sin embargo, algo bien importante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo las personas se incluyen en esa lista de los vivos? Y muchos de nosotros lo que nos preocupa es saber si vamos a tener sexo o no en la resurrección.
Lo que nos debe preocupar es cómo gente que conocemos pasen de estar muertos a estar vivos. ¿Cómo ser incluido entre los vivos? La palabra dice una frase interesante, porque dice en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es un momento en el libro de los Hechos donde Pedro está predicando. Y Pedro, en esa predicación, está citando esa misma expresión que usó Pablo, porque dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13, Pablo escribiendo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro predicando, Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ambos lo que están es citando un pasaje del profeta Joel. ¿Qué significa eso? De invocar el nombre del Señor. Es bien importante porque necesitamos hacer eso para ser salvos. Y les aseguro, no es simplemente decir por la boca, oh, te invoco, Señor, ven a mi vida y ya. Eso no es. Y en esa misma predicación de Pedro, donde él dijo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, al final el pueblo le pregunta y se compunge, lo vemos en Hechos 2:37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escucha bien. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora le dice, cada uno de vosotros arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibes el don del Espíritu Santo. O sea, y serás salvo. Invocar el nombre es llamar a Jesucristo, nuestro Dios, creyendo en Jesucristo, porque entendemos nuestra condición de pecador que nos aleja de Él, para arrepentirnos de nuestros pecados y recibir su perdón, bautizarme, viniendo a ser parte de la iglesia, de su pueblo, invitar a Dios a mi corazón para que el Espíritu Santo entre en nosotros y así someterme a su voluntad. Eso es invocar el nombre del Señor. No es simplemente decir, te invoco, palabras. No, invitar a Jesús sin reservas a toda mi vida, a la vida completa. Pero eso hay que comunicarlo a los demás, a la gente que no lo sabe. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros, el pueblo de Dios, es a quienes Dios le ha asignado que comuniquen y que predique y que sean sus testigos y que lleve el mensaje de que solo en Jesucristo hay salvación, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ahora yo comienzo a pensar un poco más sobre el problema de Puerto Rico y te invito a que medites sobre esto. Porque nuestro pueblo también vive como si Dios no existiera. Nosotros estamos como pueblo viviendo más o menos como los saduceos. ¿Cuál era el problema verdadero de los saduceos? Jesús les puso el dedo exactamente sobre el problema y lo encontramos en Marcos 12:24. Entonces Jesús, respondiendo, les dijo esto: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Los saduceos no creían en las Escrituras porque teniendo la Torá, toda la explicación de lo que necesitaban para entender sobre la resurrección, ellos no querían entender sobre la resurrección. Ellos no querían entender sobre el mundo espiritual. Ellos no querían aceptar las implicaciones de creer porque las implicaciones de creer
lo pondría frente a Dios, a mirarse a sí mismo. Ellos no querían existir, que hubiese vida después de la muerte. No querían entender sobre el alma inmortal. No querían darle cuentas a Dios. Y por eso negaban ese momento de juicio. Eso es un asunto en el que preferían ellos ni hacer la pregunta, pero Jesús los llevó al problema. No creen en el poder de Dios, es que no creían en el poder de Dios para resucitar, para transformar, para dar vida. Yo pienso que la raíz del problema de los saduceos es la misma raíz del problema que nosotros tenemos como pueblo y aún el problema que tenemos como iglesia. Ignorar las escrituras y el poder de Dios. La iglesia, y no estoy hablando solo de mi congregación, la iglesia en Puerto Rico y la responsabilidad que la iglesia en Puerto Rico ha tenido de ser testigo, de predicar el evangelio, de llevar a nuestra nación a acercarse cada vez más a Dios. No hemos sido muy efectivos. Esta es la aplicación directa de estas palabras de Jesús a nosotros hoy. Nosotros hemos escuchado una serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. De hecho, esta es la predicación número 67 en esa serie. La empezamos hace 2 años atrás. Algunos de ustedes que se han unido a nosotros durante la cuarentena, pues escucharon la corta serie, aunque fueron 6 sermones, del versículo, de ese encuentro entre los fariseos y los herodianos. Y nosotros estábamos hablando sobre que tenemos que observar, eso fue lo último que hablamos, observar los tiempos. Y estábamos hablando de que tenemos que prestar atención a las guerras, a los rumores de guerra, a las hambre, al terremoto en diversos lugares, a las pestes, las enfermedades. Y nos pusimos a pensar en la pandemia, en COVID y las cosas que vendrán después. Y sin embargo, ¿qué ha pasado en estos últimos 2 semanas? En estos últimos días encontramos las noticias más recientes que añaden a esa serie de realidades que tenemos que seguir observando. En Puerto Rico se aprueba un nuevo Código Civil. Ocurre el asesinato de George Floyd en Minnesota, un acto vil, criminal, inhumano, producto del racismo. El Código Civil es un documento que establece la manera en que nosotros como pueblo vamos a vivir, cómo se van a interpretar las leyes, cómo es la relación entre las personas aquí en Puerto Rico, cómo los puertorriqueños somos puertorriqueños. Y en ese nuevo Código Civil, quizás está lleno de ambigüedades, pero tiene algo que no es muy ambiguo, y es que a través del mensaje y el tono del Código Civil insiste en decir: el pueblo de Puerto Rico no tiene temor de Dios. Eso es triste. El pueblo de Puerto Rico no tiene temor a Dios. Eso es lo que plantea ese código que define nuestras relaciones. La iglesia, como pueblo de Dios, somos ciudadanos del cielo, pero eso no quiere decir que estamos viviendo en el cielo. Algo que parece una contradicción, que da tristeza, es que Puerto Rico es posiblemente el país con más acceso al evangelio en todo el mundo. Y a la misma vez, estamos deslizándonos por una espiral en la que estamos claramente, gradualmente, alejándonos cada vez más y más de Dios. Y no se presenta evidencia de que estemos cambiando. En Puerto Rico hay el mayor número de iglesias por kilómetro cuadrado que en el mundo entero, en cualquier otra jurisdicción del mundo. Tenemos el número más grande de emisoras de radio y televisión cristiana per cápita en el mundo. El mayor número de seminarios per cápita. Y cuando hablo de seminarios son las instituciones de educación superior que forman líderes religiosos, maestros, pastores, misioneros. Y en Puerto Rico hay más acceso a estas cosas que en cualquier otro país. Tenemos tremendas oportunidades de estudio de la Biblia, academias cristianas para la educación de niños, conferencias cristianas, espirituales y teológicas que se anuncian en cada momento las iglesias por internet, ministerios misioneros a granel. Si tenemos tanto acceso al evangelio aquí en Puerto Rico, ¿cómo es que en Puerto Rico existe racismo, aborto, maltrato, abuso, crímenes de corrupción? Y ahora, como si nos faltara, el Código Civil claramente dice: no nos importa lo que Dios diga. El Código Civil refleja
a este pueblo, a un pueblo que está diciendo, no le tememos a Dios. La manera en que Puerto Rico vive, y debo decir, vivimos todos, porque somos parte de esta sociedad, es una vida social que habla diciendo, no tenemos temor de Dios. Establecemos que el matrimonio es lo mismo que la convivencia de hecho. Ahora el Código Civil dice esto, pero desde hace tiempo eso es algo que no sorprende a nadie. Nadie se escandaliza de que, mira, aquella gente está viviendo en aquella casa y no están casados. Establecemos que si la Biblia dice que el adulterio es la única causal válida para divorciarse, nosotros decimos, y lo estamos diciendo con el código, que solamente hay dos causales y ninguna de las dos es el adulterio. Se dice también en este código que el culto religioso tiene libertad de hacerse, siempre y cuando no se meta con las leyes que van a decir qué es lo que le conviene para los niños. ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? La iglesia, como pueblo de Dios, somos ciudadanos del cielo, pero eso no quiere decir que estamos viviendo en el cielo. ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Más importante, ¿qué es lo que está pasándole a la iglesia? Miren, nosotros no tenemos que ser gobernador o legislador para hacer un cambio en la sociedad. Nosotros no tenemos que cambiar las leyes, ni tenemos que ni siquiera cambiar el Código Civil. Ese no es el problema. Insistir en eso es no entender a Jesucristo. Nos está pasando lo que a los saduceos. El cambio no es en las leyes. El cambio que Puerto Rico necesita es en el corazón. La gente habla de cambiar al presidente, hablan de cambiar al gobernador, pero lo que realmente hace falta no es cambiar eso, es cambiar el corazón, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Insistir en cambios políticos o legales es entretenernos para no tener que enfrentar nuestro verdadero problema. Y lo dijo Jesús en Marcos 12:24. No erráis porque ignoráis las Escrituras, porque ignoráis el poder de Dios. El diablo nos confunde con todas estas cosas que pasan para que no reconozcamos el problema. Y preferimos buscar soluciones fuera de nosotros mismos, fuera de la iglesia. Estamos buscando enemigos afuera y se le echa la culpa al racismo, se le echa la culpa a los policías, se le echa la culpa a los LGBT, se le echan la culpa a los legisladores. Ese no es el asunto. Detente por un momento, escucha. Esas personas son parte de las personas que necesitan escuchar el mensaje de amor que nosotros tenemos. Ellos necesitan escuchar de nosotros, de nuestra boca, el verdadero mensaje de salvación y de amor. Y cuando nosotros los identificamos a ellos como enemigos, los estamos alejando del mismo mensaje que necesitan y que nosotros, por mandato de Jesucristo, les tenemos que ofrecer. Una marcha no es una expresión de amor. ¿Cómo es que en una marcha nosotros le estamos diciendo a Dios, mira cuánto te amo y cómo te obedezco? ¿Ustedes han visto las marchas? La iglesia no puede estar buscando herramientas humanas cuando nuestro arsenal es espiritual. ¿Acaso a Dios se le acabaron las herramientas? ¿Acaso el Espíritu Santo ya no tiene poder? No erréis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Miren, hoy hay esperanza. Jesús nos dice que hay esperanza para la iglesia, pero esa esperanza se materializa cuando su iglesia recuerda y cree la Biblia y el poder de Dios. Mira lo que dice Mateo 28, 16 al 20. Este es un pasaje que todos ustedes hasta se saben de memoria. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fueron obedientes. Y cuando le vieron, le adoraron correctamente, pero algunos dudaban. Detente un momento aquí. Ellos vieron a Jesús morir en la cruz. Vieron que lo sepultaron.
Vieron que resucitó. Lo están viendo ahora mismo, ¿ok? Y dudaban. Y dudaban. Ponte a pensar un momento en eso. Y entonces Jesús se les acerca, versículo 18, y les habló diciendo, en respuesta a esa duda, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Escuchaste eso? Toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada, Él la tiene, en el cielo y en la tierra. ¿Qué se queda fuera de eso? Nada. Por tanto, versículo 19, por tanto, porque toda autoridad la tiene, por tanto, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso va por encima de todas las leyes, por encima del Código Civil, por encima de cualquier economía, por encima de cualquier cosa. Por tanto, id y haced discípulos. Id, haced discípulos. Eso es lo que les toca a ustedes. Yo estoy con vosotros todos los días. Hay esperanza. Pero la esperanza está en lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo, yo lo creo. Yo creo a Jesús. ¿Quién le cree a Jesús conmigo? Creemos que Jesús tiene toda autoridad. Creemos que Él está con nosotros todos los días. Si eso es así, vamos a ser discípulos. Ese es el mandato que Él nos dio. Él no nos mandó a buscar cambios en las leyes. Él no nos mandó a hacer marcha. Él no nos mandó a cambiar a los líderes. Él nos mandó a ser discípulos. Y si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, no nos debe sorprender que el pueblo se está alejando de Dios. Hacer discípulos. Predicar que hay que invocar el nombre de Jesucristo para ser salvos. La reacción ante el Código Civil no es protestar, es predicar. Nuestro enemigo no es carne ni sangre. El deseo del adversario, del diablo, es que nosotros enfoquemos nuestro mensaje en tratar de hacer cambios en las leyes. Pero nuestro mensaje es que el mundo, la tierra, la gente, los puertorriqueños, conozcan el amor de Jesucristo que murió por todos nosotros, por gente que no lo merece, porque yo no lo merezco, y murió por mí. Ellos y nosotros somos de los mismos, de los que necesitamos a Jesús, el Salvador, de los que necesitamos al Espíritu Santo, nuestro Consolador, que dentro de nosotros nos guía. Necesitamos vivir con temor de Dios. Tenemos que diariamente movernos hacia Dios y dejarnos en sus manos. Hermanos, las palabras de Jesús, no podemos ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Hechos 1:8, otro pasaje que todos conocemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder será recibido cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La fuente del poder es Dios. Y el efecto es que seremos sus testigos. Nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en la Biblia, en lo que está dicho ahí. Porque si creemos lo que ahí dice, tenemos que entender algo. Y es que el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros. Ya vino. Yo tengo el Espíritu Santo dentro. Y cualquiera que ha aceptado a Jesucristo tiene el Espíritu Santo adentro. Así que solamente falta que creamos en el poder de Dios y que seamos sus testigos. No ignorar la Biblia y el poder de Dios. Cuando nosotros ignoramos la Biblia y ignoramos el poder de Dios,
nos quedamos incapacitados, nos quedamos así, nos quedamos como esperando que algo ocurra, cuando ya todo lo que hace falta ya ocurrió. El problema de Puerto Rico no son sus leyes. Yo creo con tristeza que es que la misma iglesia ha dejado de entender la Biblia, ha dejado de creer, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y estamos más enfocados en los poderes de los hombres. La esperanza está en lo que Jesús ha dicho y yo le creo. ¿Quién le cree a Jesús conmigo? ¿Quién cree en la Biblia conmigo? ¿Quién cree en el poder de Dios conmigo? En un poder que está activo hoy en la iglesia de la que tú eres parte. Vamos a creer juntos. La respuesta no es quejarse ni criticar. La respuesta es amar y predicar. La respuesta está creyendo la Biblia y creyendo el poder de Dios. Amar y predicar. Permíteme orar. Vamos a orar. Bendito y glorioso Señor. Hace falta que tu Espíritu Santo toque y reviente nuestro corazón de piedra y transforme y nos mueva y por dentro nos haga una transformación completa de la mente. Abra nuestros ojos espirituales, nos muevas a la obediencia, nos desesperes por la salvación. Por la salvación, y no estoy hablando en términos egoístas míos, sino por la salvación de la gente que está muerta alrededor de nosotros. No podemos seguir así, Señor. Yo te creo y creo en tu poder, lo he visto. Y yo sé que en la iglesia hay gente que te cree. Yo te pido que abras nuestros ojos de entendimiento para movernos en la dirección de la obediencia activa que se deposita en el poder tuyo, no en nuestras capacidades, en el poder tuyo que ya tú has puesto en el corazón porque el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. Señor, ayúdanos a movernos en el nombre poderoso de Jesús, en obediencia, en creyendo la palabra, creyendo en el poder tuyo, Señor, que está activo porque tú ya lo dijiste. Toda autoridad es tuya, del cielo y de la tierra, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer discípulos, porque tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Qué glorioso es eso. Yo te creo, Señor. Yo te creo. Yo te creo. Y mi hermano, Señor, mi iglesia te cree. Mi iglesia te cree. Y lo digo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya. Primera de Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a movernos a la Santa Cena. Prepárense. Preparen los elementos, pan, jugo, aún agua. Preparen los elementos porque vamos a compartir ahora la Santa Cena. En este momento nos unimos para celebrar algo que nosotros mensualmente lo hemos celebrado, la Santa Cena. La Santa Cena es un anuncio, porque anunciamos la muerte de Jesucristo. La Santa Cena es un recordatorio porque lo hacemos en memoria de Él. Pero la Santa Cena, y hoy quiero que recordemos esto también, la Santa Cena es un compromiso de seguir adelante fieles al Señor, porque por eso es que dice, hasta que Él venga. Cuando tomamos la Santa Cena, declaramos que somos de Él y declaramos nuestra respuesta a su llamado de amar y predicar. Revertir ese alejamiento de Dios que está ocurriendo en nuestro país comienza con nosotros. Y la Santa Cena es parte de eso. La Santa Cena es el momento donde nosotros
despreciamos al mundo y anhelamos a Cristo. Creyendo la Biblia, creyendo el poder de Dios. Un pedazo de pan molido, como su cuerpo fue molido. Lo comemos en memoria de Él. Su sangre fue vertida y el jugo de uva es símbolo. El jugo que tengas, aún si es agua, lo bebemos en memoria de Él. Bebamos todos juntos. Y como pueblo de Él que somos, le damos las gracias. Dale gracias ahí en tu casa. Dale gracias, donde sea que estás escuchando y viendo esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu obra en la cruz, por tu obra y tu ministerio continuo, lo que hiciste mientras estuviste en la tierra antes de la cruz y lo que sigues haciendo hoy día porque estás con nosotros todos los días. Creemos tus palabras, te creemos, Señor Jesús. Dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días y te creemos. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo, por eso. Gracias por el Espíritu Santo que nos torna hacia ti, que nos enseña, nos recuerda y nos impulsa hacia Cristo nuevamente. Gracias, Dios. Gracias por esta Santa Cena que podemos tomar juntos, aunque no en el mismo sitio, pero la estamos tomando juntos como el pueblo tuyo. Gracias por tu obra. En el nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, es que oramos. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por la palabra presentada esta mañana. En este momento tendremos el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque pudimos absorber, Señor, lo que tenías para hoy, para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos diezmar, podemos ofrendar, Señor, y sabemos que lo que damos, lo damos de corazón, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Honra al Señor con tus bienes, por darte su bendición. De tus primeras cosechas, da lo mejor al Señor. Con alegría ofrendemos, con gozo en el corazón. A nuestro Dios adoremos, por darnos su provisión. En nuestra iglesia celebramos los cumpleaños y aniversarios. Esta semana estarán celebrando Celebramos hoy tu cumpleaños, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Celebramos hoy tu aniversario, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Iglesia, hoy hemos adorado, hoy hemos cantado, hoy hemos escuchado cánticos y también palabra. Hoy hemos respondido a esa palabra, hoy hemos tomado la comunión, la Santa Cena.
Dios es bueno. Dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Y ahora es nuestra respuesta de que nosotros vamos a hacer creyendo su palabra y también creyendo su poder. Esto está con nosotros. La Biblia está en el corazón. Su poder está en nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Vamos a ser hijos fieles hasta que Él venga. Vamos a orar. Bendito Señor, ya tú has hecho todo. Bendito Señor, lo que falta en nosotros tú lo sigues haciendo. Porque tu Espíritu Santo nos está santificando, nos está transformando, pone en nosotros dones, pone en nosotros llamados, produce su fruto en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Señor, tú eres todo. Bendito sea tu nombre. Señor, te glorificamos. Y te pido que todo esto que está ocurriendo, tú lo lleves hasta el completo redención el día que tú vengas, la resurrección gloriosa. Pero queremos, Dios, ser la iglesia que sigue trayendo más y más gloria a tu nombre, porque cada vez hay más y más gentes que te adoran, porque han recibido a Jesucristo. Te glorificamos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios nuestro Salvador, a Él sea gloria, majestad, imperio, potencia desde hoy y por todos los siglos. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y los guarde.